Los hombres poderosos del mundo, pero los muy, muy poderosos, han soñado con conquistar el mundo. Y ha habido grandes conquistadores: Gengis Khan, Alejandro Magno, que con sus ejércitos avanzaron y tomaron posesión de mucho territorio, pero esos imperios, esos dominios se terminaron. Otros más duraderos, el Imperio Español, el Imperio Inglés. El rey de España, Felipe II, decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Un imperio en verdad grande. Pero también ese imperio desapareció como imperio. Ya no tiene ese poder que en algún momento tuvo. Vamos a 2 de Samuel 8. Vamos a ver aquí a un rey conquistador, pero realmente no es que este rey vaya a conquistar el mundo, pero hay un sucesor de él, el único que va a tener dominio sobre todo el mundo. Vamos a leer el capítulo 8 de 2 de Samuel para ver esta realidad. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec-Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y escarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios a Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Luego puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David a donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista.
Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta obra que tú haces en nosotros, por ese reino tuyo que nos lleva adentro, al que pertenecemos y que va avanzando en este mundo a pesar de todo, Señor. Ayúdanos, muéstranos en tu palabra, tu verdad, y obra en nosotros lo que tú quieras, Señor, según tu voluntad, a través de tu palabra, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. David fue ungido como rey de todo Israel en cumplimiento de la promesa que le fue dada por el profeta Samuel cuando era prácticamente un niño. Desde la llegada de David al trono era el cumplimiento del decreto de Dios y de las promesas hechas a través del tiempo al pueblo de Dios. Desde el principio, desde esa simiente de la serpiente, las promesas a Abraham, todas esas promesas se cumplieron. Su trono estaba en Jerusalén. Esa ciudad fue hecha la capital de su reino. El arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, fue transportada a la capital. Dios le dio un periodo de paz y David quiso hacer algo por Dios, un templo, pero Dios no se lo permitió. Al contrario, él haría algo grandioso con David. Hizo un pacto por el que se comprometía a que la dinastía de David continuaría para siempre, esa dinastía real, el verdadero y futuro rey, esperado por el pueblo de Dios a través de las generaciones, el ungido eterno de las promesas a Adán, Abraham, Isaac y Jacob, surgiría del linaje de David. La reacción de David a tan grandes promesas fue una adoración agradecida por una salvación que solo Dios podía lograr. Ese futuro reino eterno era el que anhelaba el pueblo de Dios, un reino de prosperidad y paz y de justicia, un reino que sería el verdadero reposo para el pueblo. David oró a Dios pidiendo que cumpliera esas promesas que le hacía. El reino en el que fue puesto crece. Dice el versículo 1, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Dice, después de esto, ¿después de qué? Pues después del pacto. Y estos acontecimientos se los narran a continuación. Después, David fue expandiendo su reino y conquistó a los pueblos de alrededor, tomando posesión de territorios que ningún otro rey alcanzaría, con excepción de Salomón, que heredó el dominio de los territorios que conquistó David y todavía añadió algunos más. Pero con la división del reino, eso terminaría y ningún otro rey podría recuperar el esplendor del reino. Estas victorias de David no tienen como finalidad enseñarnos historia o causar admiración por sus logros. El contexto nos dice que la importancia de estos hechos radica en que es el inicio del cumplimiento
de las promesas del pacto dado a David. El reino de Dios, bueno, siempre ha habido un reino de Dios en la tierra. Dios es el rey verdadero, pero que ha tenido un pueblo, y el reino de David es el reino de Dios en la tierra en ese momento. Tiene el trono a un hombre conforme al corazón de Dios. Este reino empezó siendo insignificante y aquí vemos cómo se extiende y vence todo lo que se le opone cuando finalmente es establecido. Es solo una sombra de lo que podemos ver nosotros que vivimos después de la cruz. Ya vimos al mayor descendiente de David vencer a todos sus enemigos y sentarse en el trono hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En un futuro traerá su glorioso reino hasta cumplir completamente la promesa de la consumación del reino mesiánico. Aquí vemos que el reino de Dios vino a la tierra bajo el reinado de David y que las promesas del pacto recibieron un cumplimiento real en el tiempo en el que David vivió, aunque no de una manera completa ni definitiva. David no es un rey eterno, pero aquí tenemos un registro histórico de cómo se estableció el reino de Dios bajo David. Pero va más allá de la situación histórica de David. Además, muestra el patrón de lo que sucederá cuando el reino de Dios venga en su forma final, al regreso de Cristo, para que Él reine eternamente. Nos dice lo que ya sucedió y lo que todavía está por venir. Es al mismo tiempo historia y profecía. Estas victorias de David también nos enseñan cómo avanza el reino de Dios en este mundo. El reino de Dios no tiene un territorio físico, un territorio con cierta extensión. El reino de Dios está en el interior de las personas y es ahí donde debe avanzar. Los enemigos no son ejércitos formados por soldados, no enfrenta una lucha física, es una lucha espiritual. Cada creyente está amenazado por enemigos, tanto desde dentro como de fuera, y no debe permitir que lo domine. Debe enfrentarlos en un combate mortal. Y allí en el versículo no dice que David haya exterminado completamente a sus enemigos, sino que los sometió. Si el creyente debe someter a sus enemigos. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Antes de eso, el rey habitaba en su casa y Dios le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Y hasta David era atacado una y otra vez por sus enemigos. Sin embargo, Dios le concedió un tiempo de reposo. Él pasó ese tiempo en una comunión con Dios por medio de la palabra y la oración, lo que vemos ahí en su reacción al pacto. Después de esto, dice, David derrotó a los filisteos. Es un principio lógico, es que antes de que estemos en condición de enfrentar a nuestros enemigos espirituales, debemos pasar un tiempo de comunión
con Dios. Solo así se tiene la fuerza para tener éxito en el conflicto que está por delante. En el pasaje paralelo, en 1 de Crónicas 18:1, dice el versículo 1: después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Gat era la ciudad más importante de Filistea. Los filisteos formaban una confederación de ciudades que era la más fuerte. Antes, los filisteos fueron a buscar a David a su territorio y lo atacaron ahí cuando él fue ungido rey. Y ahora David va a buscar a sus enemigos allí, a su lugar, donde está su fortaleza. Un creyente debe ir a enfrentar a sus enemigos. Debe ir al fondo contra el pecado dominante que lo oprime, contra su enemigo más fuerte. No se le debe dar tregua, no se deben presentar excusas, sin importar lo firme que esté arraigado en el creyente, ni por cuánto tiempo lo haya dominado. Se debe buscar la gracia persistente para ir a conquistar. Ese pecado preferido que tanto tiempo ha acariciado nuestro malvado corazón debe ser muerto. Si se perdona, así como Saúl perdonó a Agar, nos matará. La obra de mortificación debe comenzar en el lugar donde el pecado tiene su dominio más fuerte sobre nosotros. La conquista de los filisteos y en particular la captura de Gat era de importancia capital si Israel quería ser libre, porque todavía no tenía la posesión de toda la tierra a la que tenía derecho por la promesa divina. Dios les había dado la tierra de Canaán como su herencia, pero exigía un esfuerzo valiente, una dura pelea para tener el total de su posesión. Israel tenía el título de propiedad de la tierra de Canaán. Era suya por don de Dios, pero los enemigos buscaron evitar que la ocupara. Y los enemigos buscan estorbar al cristiano para que apropie la fe y el gozo de su heredad. ¿Cuáles son estos enemigos? Principalmente las lujurias de la carne, los hábitos pecaminosos, los caminos de maldad. La fe no puede ejercitarse sanamente mientras no rindamos a las lujurias de la carne. Si sentimos que nuestra fe es débil, la causa es el pecado permitido. La fe y el pecado son opuestos y uno no puede progresar hasta que el otro sea derrotado. Es en vano orar por más fe hasta que empecemos sinceramente a mortificar nuestras lujurias, a crucificar nuestras corrupciones que deshonran a Cristo y a luchar con los pecados que nos asedian y vencerlos. Y eso solo se puede lograr buscando de manera persistente la gracia que viene de lo alto.
Metac, Amán, era un fuerte, un lugar fortificado, la fortaleza de Gat. Que David la tomara habla de la necesidad del creyente de prestar especial atención a la lujuria que lo domina o al pecado que más lo asedia. Porque hasta que no lo conquiste, no habrá un progreso verdadero en la vida espiritual. Así como los cananeos y los israelitas no podían ocupar la tierra prometida al mismo tiempo, teniendo unos que cederles la ocupación a los otros, así la fe y el pecado no pueden gobernar el corazón al mismo tiempo. Los cananeos idólatras ya tenían posesión de la tierra prometida cuando Dios se la dio a Israel. Y solo luchando fuertemente, los israelitas la podrían obtener. De igual manera, los apetitos pecaminosos poseen el corazón del cristiano en su origen. Y solo luchando duro pueden ser expulsados del corazón ocupado por Cristo. Cuando los cananeos fueron derrotados, los israelitas ocuparon la tierra. Cuando David se convirtió en rey, los filisteos estaban ocupando territorios del pueblo de Dios. Bajo su reinado, el pueblo de Dios comenzó a tomar los territorios del enemigo. Así es espiritualmente. La mortificación del pecado es para vivificar el espíritu. Extinguiendo el pecado, se da espacio para el espíritu. Dice el versículo 2, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. Moab era uno de los hijos de Lot, sobrino de Abraham, un hijo que tuvo de sus propias hijas. Eran parientes de Israel. Sus descendientes habitaban al lado de la tierra de Canaán. El río Jordán los separaba. Uno de sus reyes, llamado Balac, pagó a Balaam para que maldijera a Israel. Sus mujeres, las mujeres de Moab, fueron una trampa para los hijos de Israel. En tiempo de los jueces, los israelitas pagaban tributo a Moab. No era permitido que un moabita fuera parte de la congregación de Israel, sino hasta la 10ª generación. Los moabitas eran una amenaza para Israel. No debía haber comunión entre ellos. Representan al mundo lejos de Dios, pero que colinda como pueblo de Dios. Colinda con la iglesia. Es la cristiandad que ha dejado la verdad de Dios. Iglesias mundanas. Es el mundo que está al lado y siempre está invitando al pueblo de Dios a dejar su heredad para ir con ellos y ser como ellos. Los moabitas eran cercanos a Israel, tanto por nacimiento como por ubicación. Había entre ellos esta frontera
natural, que era el río Jordán, que tenía que ser cruzado este río antes de que el pueblo de Dios pudiera entrar en sus dominios. Israel sabía perfectamente cuando estaba en este territorio, cuando había pasado la frontera, pero sentía mucha atracción por lo que le ofrecía. Moab es el mundo cerca de la iglesia. Lo que los separaba era el Jordán. La cruz de Cristo es lo que separa al creyente del mundo. La muerte del yo, mortificar el pecado, morir al mundo, preserva al creyente del llamado del mundo. Dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sin sacrificar el yo, sin mortificar el pecado, caemos como víctimas de las hijas de Moab y cometemos adulterio espiritual con ellas. En Números 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora los moabitas fueron sometidos y pagaron tributo. David no los destruyó, pero mató a 2 de cada 3 moabitas. Y las otras naciones reconocían y aceptaban el dominio de David. El Salmo 2, todo ese salmo habla de esto, pero vamos a ver nada más ahorita el versículo 9. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Fue lo que hizo David con estos pueblos. Una sombra de lo que va a hacer Cristo cuando regrese, con todo el mundo rebelde. Dice el versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuera. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Los enemigos del pueblo de Dios son muchos. Cuando David sometió a los filisteos y a los moabitas, no se detuvo. Fue tras otros enemigos. En la lucha de un cristiano no hay vacaciones, no hay tregua. Un creyente no debe cansarse de hacer el bien. Estamos llamados dice 1 Corintios 15:58,
a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el trabajo que tenemos asignado, el trabajo que tenemos por delante es derrotar, vencer al pecado. El éxito no se debe a la habilidad o a la capacidad del creyente. Nadie puede vencer a sus enemigos espirituales por su propia fuerza. David tampoco. Dice el pasaje que Dios le dio la victoria a David por donde quiera que fuera. Él tenía relativamente pocos soldados en comparación con sus enemigos. Por eso dice que tenía muchos caballos a su disposición, carros, pero no tenía soldados para usarlos. Por eso inutilizó los caballos y tomó solo algunos. Pero su confianza estaba puesta en Dios, no en sus armas o en los caballos que tuviera. Dice el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El Salmo 33, 16 y 17 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá violar. David tomó los escudos de oro que serían puestos en el templo. Lo que era el orgullo de sus enemigos se volvió un trofeo de la gracia y el poder de Dios. La gloria del reino. En el versículo 9 hasta el 14 dice: entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soc. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuera. La mayoría de las naciones serán sometidas. Otras se someterán voluntariamente. Algunos permanecen rebeldes, otros se arrepienten. En el día del juicio, algunos escucharán. Regresando al Salmo 2, versículos 10 a 12. ¿Sí? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. La respuesta de Toi muestra que los pecadores no necesitan ser golpeados por la ira del Hijo. El hombre puede escapar del terrible juicio
cuando se somete al Rey Jesús. Las naciones vecinas vieron la mano de Dios sobre David y le trajeron regalos para honrarlo. Sabían que un rey de Israel fuerte y consagrado a Dios era bueno para toda la comunidad de naciones alrededor, no solamente bueno para Israel. Cuando David recibió el reconocimiento y el homenaje de las naciones, lo dedicó todo a Jehová. Él sabía que los elogios y la gloria le pertenecían a Dios, no a él. David podía manejar bien sus triunfos, así como también su aparente fracaso. Cuando David destruía a los ídolos, dedicaba a Dios todos los utensilios de oro y plata que tomaba de sus enemigos. Así, cuando el cristiano lucha por mortificar cada lujuria, debe consagrar al Señor todos sus talentos naturales y espirituales. Lo que sea que esté en oposición a Dios se debe crucificar, pero lo que pueda glorificarlo se debe dedicar a su servicio. Este punto es una bendición. David cambia por completo el destino de esa plata y oro. Lo que antes había adornado a los idólatras y a los ídolos, después se usó para la construcción del templo. Dice Romanos 6, 19. Que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el versículo 12 habla de grupos de los que sometió, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas. Por estas naciones sometidas, vemos que la victoria de David fue una victoria completa. Dios estaba cumpliendo lo que le dijo cuando hizo el pacto. En 2 Samuel 7, 9 y 10, Dios le dijo: he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, con el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Dios estaba cumpliendo estas promesas del pacto. Cada victoria y cada enemigo sometido fue un testimonio del poder preservador de Dios en la vida y el reinado de David. Cada victoria del creyente es un recordatorio de sus promesas del pacto. El reinado de David, versículos 15 a 18, dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadok, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los eleteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Aunque imperfecto, David fue un rey bueno y fiel, que mantuvo su propia integridad delante de Dios y buscó los mejores intereses del reino
de Dios. Tuvo al reino muy cerca de su corazón. David amaba a su pueblo, amaba a la gente y consideraba su bienestar más importante que el oro, la plata, más importante que sus propios intereses. David temía a Dios y disfrutaba servirlo, mucho más que las riquezas que perecen. A diferencia de Saúl, que se preocupaba por su popularidad y por conservar el poder. David estaba a favor del pueblo de Dios. En general, David cumplió con su responsabilidad como rey. Hizo lo que debía ser un rey piadoso, un anticipo de la justicia y equidad que habrá en el reino eterno de Cristo. El Rey Jesús, a diferencia de David, nunca fallará. Su reino será justo y verdadero. La justicia y la equidad eran ideales de David. Y David se esforzó por caminar rectamente. Y es un deber que nosotros tenemos, que cada creyente tiene. Dice Efesios 5, 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros no gobernamos un reino. Nuestro reino es el lugar en el que el Señor nos ha colocado. A cada uno lo ha puesto en un lugar. Haciendo lo justo y correcto, ahí anticipamos el reino venidero. David y su reino fueron perfectos. Aunque David es una imagen profética, no es una imagen perfecta. Solo Jesucristo fue, es y será absolutamente perfecto. Solo su reino será perfectamente justo y recto. Pero tenemos el Espíritu que nos capacita. Debería ser nuestra meta caminar de tal modo que hagamos visible el reino de Dios en este mundo. Debemos hacer lo que es justo y correcto porque lo representamos a Él, quien un día establecerá su gobierno perfecto. De 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Debemos esforzarnos por servir a Cristo en un mundo corrupto y caído. Y estemos donde estemos haciendo lo que estemos haciendo, siempre servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reino no está consumado en el mundo, ya está en el cielo y pronto estará aquí. Ahora mismo Él está intercediendo por nosotros para que todas las cosas sean para nuestro bien y para la gloria de Dios y de su reino. El reino justo todavía no está terminado. Hay muchas injusticias que rompen el corazón, pero Él reina con juicio justo y nadie escapará del juicio. Y cada creyente será reivindicado por cada mal recibido. El camino
no es la venganza. La venganza es del Señor. Él hará el pago. Podemos vivir con gozo, sabiendo que servimos en el presente al Rey justo. Y Él va a hacer una justicia perfecta. Él va a ganar nuestras batallas. Y de hecho, ya las ganó por su resurrección de entre los muertos. Somos más que vencedores.